Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable. Muy buena. Un poco de frío hoy lunes, pero es un buen día después para tomarse la copita de vino y unos caracoles calentitos y picantes. Hoy estoy aquí en medio. Dejar a Romero Berro, de Podemos, que tenemos que hablar de eso también hoy, y de Gemma Cortés, del Partido Popular, y estoy aquí entre las dos que a gusto me encuentro. Estrella Gordillo tiene comisiones, podría haber mandado a otro. Carlos creo que también tiene comisiones, Labrador, que de vez en cuando viene, también podría haber mandado a otro. En fin, allá ellos. La bronca ya se la ha echado. Pero aquí hace muchas veces más falta que en alguna comisión, porque son muchos. Oye, qué vista tiene Pedro Sánchez y el Iceta de Barcelona, que han ido a apoyar a la que quería ser presidenta de Estados Unidos, y vaya porrazo que se han metido. Pues sí, pues sí. Esos son gafes. No, hombre, no creo que sean gafes. Yo creo que lo que ha pasado en Estados Unidos es muy sintomático de la situación que estamos viviendo, ya no solo en nuestro país o en la Unión Europea, sino a nivel mundial. Tenemos unos poderes políticos, los clásicos por así decirlo, que han llevado a la ruina y han hecho que la crisis económica que ellos mismos habían provocado afecte a la población, y eso ha revertido en un descontento desde lo que es los regímenes establecidos, por así decirlo, de una manera política de los poderes políticos tradicionales, y el hecho de que gane Trump con las barbaridades que dice que va a hacer es el síntoma de que Clinton representa precisamente todos esos poderes que lo que han hecho es hacer que las clases medias pagaran la crisis que ellos habían producido. Seguramente, si el candidato hubiera sido Bernie Sanders, probablemente hubiera ganado las elecciones. Pero de todas maneras yo creo también, Gemma, que tenemos que tener cuidado en dar opiniones, sobre todo opiniones de altos cargos políticos, antes de celebrar sus elecciones, por si ocurre esto. Porque el otro posiblemente, el actual presidente, ese no sabe ni dónde está España. Eso seguro. Pero yo creo que todo el mundo Pero si ha intentado, lo supiera, diría, y en España quieren que gane la otra y demás. Y esta gente, si son tan extremistas, pueden en un momento determinado fastidiarnos, Y nosotros tenemos buenas relaciones con Estados Unidos. Uh-huh. Y creo que son importantísimas. Yo, en primer lugar, respeto absoluto por lo que han decidido los americanos, los ciudadanos americanos, que además, muy a mi pesar, creo que ha sido un resultado que muy poca gente se esperaba. Yo no sé si es que desde Estados Unidos se nos ha mandado un mensaje equivocado de cómo estaba la situación en la Gran Manzana o en ciertos lugares, pero al final la realidad es que se ha impuesto este candidato, muy legítimo, como decía, porque lo han apoyado los ciudadanos, pero comparto lo que tú también decías, Fernando, que hay que tener muchísimo respeto, porque no se nos puede olvidar que Estados Unidos es el primer país que importa fruta extremeña. O sea, al final lo decía esta mañana Trump, que creo que ha sido el discurso más normalito que le he escuchado en los últimos tiempos, un mensaje de concordia, de decir, bueno, vamos a es que no unir lo mismo al estar país. En la oposición y querer ser Por presidente eso, a ser presidente. claro, efectivamente, todo, también lo comparto. Una cosa es lo que se ha dicho. Yo estoy convencido de que Iglesias, con todo lo que tiene, si fuera presidente ya cambiaría todo su sistema. Lo comparto. Yo creo que hasta se quitaría la coleta. Lo comparto totalmente. Una cosa es lo que se haya podido decir en la carrera hacia la presidencia, en la campaña, y otra muy distinta es las decisiones que tenga que tomar sentados en el despacho oval. Y con un Congreso y un Senado determinados, que también efectivamente. Mucho. Y es una anécdota, la cara que tendrán las dos chavalas que se desnudaron delante de él cuando fue a votar
a mí me da la sensación que las dos están todavía corriendo. Porque esta gente después son... Dice, a ver quiénes son esas dos. Y las van a pasar... O no se acuerdan, pero en fin. Las otras dos tienen que tener... Como no tienen lo que tenemos los hombres, pero aquí... La verdad es que... Pero también pasa una cosa, fíjate. Es que no hay aquí nadie del PSOE, lo siento, hombre. El CID dice que la hecatombe en el PSOE. Yo he oído durante algunas tertulias que los americanos jamás se equivocan en las encuestas. Y ayer se equivocaron todos. Os quiero decir que las encuestas, de la primera a la última, no hay que hacerle caso a ninguna. Claro que no. Nosotros, además, siempre lo decimos que con las encuestas hay que tener mucho cuidado porque además depende mucho el momento concreto en el que hagas la encuesta. Por ejemplo, de la que tú estás Es una hablando foto del fija. CIS, exacto, es una foto fija. De la que tú ahora mismo has mencionado del CIS, se hace el día en el que Pedro Sánchez dimite. Por lo tanto, es normal que el impacto social que tiene esa noticia haga que la opinión fluctúe mucho con respecto a lo que fuera la normalidad o a la posición que tendría la gente en votar en un día concreto. Por lo tanto, de las encuestas nunca hay que fiarse, siempre te dan una orientación, pero ya veíamos las encuestas de las últimas, de las elecciones generales en España. Oye, bueno, dejamos ya a los americanos. Yo a los americanos hay una cosa. No me hace ni pizca de gracia porque durante años a una generación nuestra nos han mantenido que eran los buenos y que los malos eran los indios. Y los pobres míos, que eran los americanos auténticos, los que nacieron, se criaron durante siglos. Es decir, todos los indios. Le decimos indios porque es una palabra que nos puedan entender, pero eran los nativos de allí. Resulta que vienen de fuera, los matan, los masacran, le hacen de todo lo que hay que hacerle y un poco más. Hacen desaparecer prácticamente la raza. Y resulta que cuando se montan a caballo y los indios, los buenos son los que los masacran y los malos son los indígenas. Y la gente que se encontraba allí viviendo, tan tranquilos. Y eso después digo, ¿cómo nos engañan a través de la televisión, a través del cine, a través de los sitios? Empiezan a crearnos un sentimiento y después dice, ¿cómo es posible? Y después, no entiendo después cómo la Q pues quiere quitar al pobre mío de Colón. Pues es un poco similar a lo que estás diciendo, ¿no? Colón existía una fue a descubrir América. ¿Cómo que a descubrir si América estaba allí siempre? Te digo una cosa, Colón fue a conquistar América. Sí, conquistó América. Que el lenguaje es muy significativo. Pizarro y Cortés, ahora, no te olvides, se casaron con nativas, con la jefe de los nativos de allí. Cortés y Pizarro, los dos. Es decir, y en México, en Venezuela, en Colombia, en cualquiera de esos sitios, los nativos están allí y viven allí. Hombre, que después hubo unas guerras entre unos y otros, sí, pero nosotros, los españoles, no masacrábamos a nadie. Que nos llevamos el oro y esto y demás, bueno son situaciones de aquella época. Pero allí, en aquel momento, Jara, como se pensaba en aquel momento, se llevaron miles de frailes a intentar colonizar en el mejor sentido de la palabra que ellos. Es lo que ellos pensaban que era en el mejor sentido. No masacramos a nadie, sin embargo, a América, tanto los irlandeses, los ingleses y demás, creo que no solamente en América, sino toda la zona de Australia, porque Australia también es del Reino Unido, no queda ni un nativo en ninguna de las islas y en ningún sitio. O sea que los españoles nos portamos muy decentemente dentro de las posibilidades que había en aquella época, que también había guerra, pero no lo hay ahora. Bueno, después de una lección de historia, nos pasamos a otro sitio. Las elecciones. Rajoy en el poder, ya tenemos gobierno. Me imagino que ambas hay dos ministros que serán para nosotros los más importantes, el de Fomento, para el tren, que es lo que vamos a hablar ahora, y el de Economía para los presupuestos. Pero vamos a hablar primero con el tren, porque el tren es desesperante. Es la única comunidad autónoma de este país que no tiene ni un solo metro
de línea electrificada ni de unas vías adecuadas. La única. Exacto. Y hoy por fin hoy por fin Vara se ha reunido con los agentes sociales, con los grupos parlamentarios, porque se supone que por fin va a ir a Madrid a, no sé si a reclamar el tren que merecemos o a pedir la contrapartida de esa abstención para que Rajoy pueda ser presidente hoy, pero por fin va a ir a Madrid por lo menos a reivindicar lo que Extremadura necesita, que nosotros eso desde luego lo valoramos. ¿Vais todos los partidos políticos? No, solo va el presidente de la Junta, que yo sepa. Supongo que ¿Está haciendo los demás? Sí. Sí, claro. Lleva la representación de todos, tanto de Podemos, de Ciudadanos Claro, y del PP. El pacto, ya lo hemos hablado en esta tertulia alguna vez, el pacto se firmó en octubre del año pasado, lo firmamos todos los grupos parlamentarios y ahí es donde están, o por lo menos donde está el Partido Popular. Todo lo que se salga de ese pacto, y no quiero volver a hablar de manifestaciones que no estaban incluidas o no estaban convocadas dentro de este pacto, ahí nos tendrá siempre, y nosotros siempre lo hemos dicho, lealtad con los extremeños y el ferrocarril es una demanda histórica que tenemos todos los grupos parlamentarios y todos los extremeños, y nos lo merecemos. Y tú decías, Fernando, los dos ministros más importantes. Bueno, serán los dos ministros de los que queramos hablar. No más importantes, de los que nos afectan a nosotros. Sí, pero me refiero que hay muchos otros que también nos afectan. Puede ser agricultura, puede ser administración pública para la financiación autonómica. Es decir, hay mucho. Pero con respecto al ferrocarril, yo creo que nuestra postura siempre ha sido clarísima y no sé si ha terminado ya la reunión o no, yo lo desconozco, pero que nosotros siempre vamos a estar con los extremeños, que los extremeños quieren prestaciones de ferrocarril y ahí es donde vamos a estar apoyando al gobierno de la región. Es que tener ferrocarril ahora tener ferrocarril en Extremadura se dé una importancia vital porque desde Madrid, a través de la autovía, ya se está descubriendo lo que es Extremadura. Y ya cada vez está aumentando más el turismo de interior. Aparte de que tenemos las mejores playas de España. Aquí, por ejemplo, la de Orellana, que es de bandera azul. La bandera azul es la perfección en las aguas, digámoslo así. Y ahí estamos hablando de que hay playas que pueden tener a lo mejor 4, 5, 6 o 7 kilómetros. Hombre, somos la comunidad autónoma con más kilómetros de costa interior. Exactamente. Y entonces, toda esa gente que viene de Madrid, sobre todo, viene mucho al norte de la provincia de Cáceres, pues está muy cerca, porque es barato, porque es un paisaje precioso, porque ahora mismo no hay un sitio más bonito que toda la zona del Jerte, de la Sierra de Gata del otoño, que cambian los colores, y la gente quiere descansar y pasar unos días, y Madrid ya está en hora y media, 2 horas, está en esos sitios. Si hubiera ferrocarril, que muchísimo... No tienes que coger el coche. Te puedes tomar la copa a gusto y tranquilo sin necesidad de que te puedan después poner y después las largas esperas que hay para entrar en una ciudad. Es decir, que el tren sería vital para nosotros, Pero como lo fue cuando vino. No solo para el turismo, Fernando, Efectivamente. sino para, por ejemplo, asentar a la población rural. El hecho de que tú tengas un tren público que puedas coger con un horario decente hace que, por ejemplo, los estudiantes que estudian en Badajoz, que se vayan a Cáceres, si viven en pueblos donde están bien comunicados por tren, a lo mejor no se tienen que mudar y pueden asentarse en sus pueblos. Y para trasladarte a hacer cualquier cuestión administrativa, para reducir los accidentes en carretera, para contaminar muchísimo menos. O sea, que no solo para el turismo y para la gente que viene de fuera, sino para las extremeñas y los extremeños poder utilizar un transporte público adecuado. Pues yo hago una aportación más. Hemos hablado del turismo, hemos hablado del asentamiento de la población. También hay que pensar en el sector agroindustrial tan potente que tenemos en Extremadura. Claro. Nosotros tenemos mucha materia prima, pero tenemos que buscar vías para sacarla fuera. Sí, pues tenemos ahí al PP, cuando vino aquí a la plataforma logística que tenemos en Mérida, la inauguraron a bombo y platillo y no se está utilizando. Bueno, no vamos a hablar de los incumplimientos de otros y no vamos a hablar de los incumplimientos que hemos tenido, pero aún así yo quiero recordar, y lo lamento que no está aquí el Partido Socialista, ese eje 16 que nos prometieron, que ya estaba dado para Extremadura, que era vertebrar toda la comunidad autónoma, vertebrar toda España, desde Madrid, Lisboa, Cine. Eso era importantísimo para Extremadura y no lo quitaron de un plumazo y aquí nadie dijo ni mu. Aquí lo que pasa es que no tenemos nunca ningún ministro extremeño. Yo creo que eso no es la Hombre, historia. Te diré, cuando aquí había ministros extremeños, te pongo el caso, por ejemplo, de UCD, que estuvo Enrique Sánchez de León, Alberto Liar y Tarazona, que era también de ministro de Sanidad.
Se abrió el hospital de Mérida. Se abrió el hospital de Llerena. Bueno, pero yo creo que se han hizo el hecho cosas 2009. importantes en Anda, Extremadura sí, sin que quieren tengamos mandar cosas ministro. para acá, cuando quieren mandarlo, lo mandan. Oye, que ojalá lo tuviésemos, a mí me encantaría, pero que creo que no es el sentir o el problema de que en Extremadura no tengamos tren o alta Pero velocidad. si tuviéramos el ministro de Fomento y fuera de Mérida, diría, "Oye, pues es que esto es una realidad que tenemos que hacerla". No, Fernando, yo no creo que sea una cuestión de que los ministros sean de un sitio o de otro, porque entonces la cartera, todos los ministerios debería ser la representación de las comunidades Territorial, autónomas, ¿no? claro. Para que todo el mundo pudiera Pues pedir para algo. lo que es. Es una cuestión ideológica al fin y al cabo, Y una también cuestión de lógica que mira actuación. cómo Es está una Galicia. cuestión de. Galicia tiene de todo. Exacto, es una cuestión de cómo de quieres dónde desarrollar tu de país, allí. cómo quieres reducir las desigualdades, dónde quieres invertir, etcétera. ¿Por qué el sur de España está tan empobrecido? Y ha habido ministros andaluces, ¿eh? Y los hay. Y hay un ave que es maravilloso, ¿eh? Sí, un ave que Y hay utiliza. unas condiciones ¿Cuánta allí, gente vamos, utiliza el ave, menudas comunicaciones Fernando? tiene Andalucía. Sí, pero ¿cuánta gente utiliza el ave, Fernando? Ah, no lo sé, yo creo que mucha gente. Bueno, pues yo te digo que la población normal andaluza no utiliza el ave. En general. Porque los billetes de ave son muy caros. Son muy caros y no todo el mundo se lo puede permitir. Un andaluz que cobra un sueldo medio no se puede permitir un ave. Pero al final nosotros yo aspiro a tener alta velocidad en Extremadura, pero habrá que empezar por Hay algo. que empezar por abajo, ¿no? Sí, sí, Tendríamos a que ver, tener mínimamente un tren Yo al destino y de después ya. le damos un tren a mí que me da lo mismo que tarde 3 horas o 2 horas y media. Claro. Si con 2 horas y media resulta que es mucho mejor. Y sobre todo que la estación que esté en Mérida, eso es una de las cosas que también es importante. Para usted de ponerlas a 7 kilómetros de las ciudades, eso ya no cuadra. Porque en Madrid están en el centro. En Barcelona están en el centro y en todos sitios. Pero entonces necesitaremos un plan de urbanismo para Mérida, ¿no? ¿Eh? Que entonces necesitamos A un ver plan cómo de te pongas a urbanismo para poner vías en Mérida. El Porque plan lo que no sea. puede ser como está el tráfico, la vía del tren por en medio de la ciudad y ¿Por qué encima tiene mete una que ser- vía por de qué tiene ave. que ser por el medio de la Ah, ciudad? no. Pero por eso digo que la estación habrá que sacarla del centro, ¿no? Hombre, claro. Eso por descontado. Vale. Vamos, eso por descontado. Pero se sale del centro y puede ser, pues ya que conoces Mérida, y tú también. Te digo porque una es de Badajoz y la otra... De Mérida. ¿Qué? Entonces aquí, sí. Que podíamos ponerla lo que actualmente, donde está el mercadillo y ¿La feria? el ferial, Claro. que es un sitio ideal, que cuesta más caro, sí, pero más caro que costó pasar el AVE por debajo de la Catedral de Barcelona, es decir, de la Sagrada Familia, eso sí que cuesta dinero, por debajo de Barcelona. Esto no, esto es por encima. O sea que en un sitio se gasta muchísimo y en el otro que se gaste un poquito, es que aquí no se gastan Nada. Bueno, algo sí. Es que es muy fácil hablar. Se gasta. El otro día subía yo a Estamos Barrado. hablando del tren, ¿eh? A ver si me Vale. voy a hablar ahora No, mismo. no. El otro día subía yo a Barrado y las vías del tren se ven perfectamente de Cáceres para arriba. Me parece que es el puente con el ojo más grande de toda Europa. O sea, que eso cuesta muchísimo dinero. Es verdad que no va a la velocidad que a todos los extremeños nos gustaría porque queremos las cosas y las queremos ya, porque es cierto que llevamos muchos años que se nos está prometiendo y nunca llega, pero la realidad es que el dinero está invertido, ¿eh? Tú vas por Cáceres y dices, hombre, Sí, pero de que me digan los está socialistas hablando que aquí no se han de unos venido kilómetros de 800... vía, que después vienen otros que hay que ir a 30. Pero claro, no, Fernando, si los kilómetros de vía que tenemos sabemos todos cómo son y de eso nos estamos quejando. Sí, del año Pero me 1800 refiero y pico. que los 800 millones que han venido en estos 4 años, ahí están. O sea, que no se las Pero ha es que esos quedado nadie. 800 millones han sido para poner trozos de vía de ave. Y no han servido No, pero es que, ninguno es que para las, electrificar. pero es que las vías del AVE son las mismas para un tren electrificado. O sea, tú no puedes Las que hacer están unas vías para las un que tren están construyendo electrificado. ahora mismo, ¿no? Son paralelas Sí, no, a no, esas. no. No, al final se están haciendo las vías para un tren electrificado que el día de mañana puedan servir para el AVE. También sería absurdo que hiciésemos unas vías para un tren electrificado y dentro de 10 años, 15 años tuviésemos que hacer unas vías alternativas para la alta velocidad. Pero que la realidad está ahí. Por eso muchas veces cuando dicen, no, es que Rajoy no manda dinero para Extremadura. Es que eso cuesta, esos pocos kilómetros que Fernando dice, cuesta muchísimo dinero, claro. Sí, pero lo que tiene que costar es para qué nos sirve tener eso si no lo completa. A ver, pues en eso estamos, Fernando. Vamos año a año termina porque eso también se Ya, estropea. pero que no, hombre, pero no creo que se estropee. Los técnicos que estarán trabajando sobre ello, que no soy yo, sabrán cómo se tienen que hacer. Bueno, vamos a hacer una pausita y después seguimos. Seguimos en nuestra tertulia, hoy más tranquilita, más sosegada,
el hecho de que los tres días Gordillo aquí, pues no hay... No hay conflicto. Polémica, claro, no hay polémica. Pero bueno, tampoco está mal que de vez en cuando tengamos Debate una tertulia de esta que ya podemos, si quieres, sacar el rosario y empezamos de Teresa de María. Ahora, y les digo para aquellos oyentes, telespectadores que nos vean, que tenemos con nosotros a Jara Romero y a Gemma Cortés, Podemos y Pepe. Una de las cosas que nos interesa muchísimo también a ambas es aprobar los presupuestos. ¿Cómo está la cosa? Pues por nuestra parte creo que bastante mal, porque después de 2 meses mareándonos, en la que es cierto que la consejera nos ha facilitado mucha información, toda la información que nos ha pedido, y nosotros además eso es algo que hemos agradecido. En ningún momento nos hemos quejado por el exceso de información, porque es algo que a nosotros nos facilita mucho el análisis de todos los datos. Cuando ya por fin se suponía que nos iban a dar el borrador de presupuestos para sentarnos a ver cuáles eran las cifras que manejaba la consejera, bueno, el gobierno en general, y en qué se iban a gastar o cuál era el borrador que ellos pensaban gastarse en esos presupuestos, resulta que no nos han dado un borrador de presupuestos, nos han dado un PowerPoint, que es una presentación en la que se manejan las grandes cifras. Por ejemplo, te dicen sanidad se van a gastar tantos millones, pero claro, no es lo mismo que yo dentro de las partidas de sanidad invierta, como pasaba en el presupuesto anterior, en pagar deuda farmacéutica, que yo lo invierta en aumentar la calidad de los servicios, que es lo que nosotros reivindicamos a la consejería. Entonces, nosotros le hemos dicho a la consejera que estamos un poco cansados de estas idas y venidas, y de que para sentarnos a negociar realmente le hemos puesto no tres condiciones, sino le hemos pedido 3 cosas. Uno, que el presupuesto que presenten no sea de recorte, porque el que nos ha presentado ahora mismo tiene un recorte de 30 millones respecto a lo que se aprobó en la Cámara en el año pasado. En segundo lugar, que nos dé el borrador real, el que nos había prometido, para saber dónde quieren ellos gastarse las cosas y qué se puede mover y qué no. Y en tercer lugar, algo que ya reivindicamos en el último año de negociación y que nos parece fundamental, y es que exista un método en el que desde la propia Asamblea se pueda fiscalizar los movimientos que hay en ese presupuesto una vez que ya esté aprobado. ¿Qué quiero decir con eso? Este año, por ejemplo, se han modificado más partidas presupuestarias por el propio gobierno que el dinero que consiguieron mover por enmiendas parciales los grupos de la oposición. Y eso a nosotros nos parece intolerable. Tú una ley la apruebas en la Asamblea y si modificas la ley tiene que volver a pasar por la Asamblea. Pues con los presupuestos, sin interferir en la gestión del gobierno, debería existir algo similar. Gemma. Bueno, yo comparto lo que explicaba muy bien Jara con respecto al documento que se nos ha pasado a los grupos parlamentarios. Es cierto que información se nos está dando, es cierto que nos estamos reuniendo, pero hay que llamar a estas reuniones informativas, porque la Junta de Extremadura lleva empeñada en decir que llevamos 2 meses negociando, y es que no hay negociación ninguna, pero no hay negociación no porque los grupos parlamentarios no queremos, sino porque no tenemos toda la información. Ese documento que se nos envía a los grupos parlamentarios, como bien explicaba Jara, viene el ingreso y los gastos, pero no vienen detallados. Al final, seguimos estando en las mismas, conocemos algunos detalles que desconocíamos hasta el momento, pero no tenemos los presupuestos generales del Estado para saber cuánto dinero viene a Extremadura. Es decir, si no sabemos cuánto dinero viene para Extremadura, si no sabemos el techo de gasto que tenemos, difícilmente podemos sentarnos a negociar, porque, como decía Jara, no sabemos si de sanidad va destinado a deuda farmacéutica o va a otro sitio, por tanto, no tenemos los mimbres para poder sentarnos. Por otro lado, decir que desde el Partido Popular todo nuestro empeño en sentarnos y en hablar con el Gobierno de la Junta de Extremadura. Nosotros no vamos a hacer lo que ha hecho Antonio Hernando, no sé si esta mañana o ayer, decir que no va a aprobar ni se va a abstener en los presupuestos generales del Gobierno de España cuando ni siquiera los conoce. Es decir, nosotros nos vamos a sentar, queremos hablar con la Junta de Extremadura, como así lo hemos hecho, pero por responsabilidad con los ciudadanos, como venimos haciendo desde hace 2 años. Y por otro lado, veremos a ver cuáles son los planteamientos que también nos hace la Junta de Extremadura. Nosotros ya le pusimos una serie de compromisos en los presupuestos generales del año 2016, muchos de ellos no se han cumplido, y partiremos de la base que los compromisos que no se cumplieron en el año 16 se cumplan en el año 17, pero como decía, hasta que no tengamos los datos reales
que inevitablemente nos los tiene que mandar el Gobierno de España, pues no podremos hablar de cifras y compromisos para el presupuesto 2017. Todo el dinero siempre es lo mismo, ¿eh? Es que lo que apuntaba Gema respecto a los presupuestos generales estatales es muy importante. Si una vez que salgan, que se consigan aprobar en el Congreso, los presupuestos que salgan tendrán un recorte de 5.500 millones porque tiene que ajustarse a la cifra de déficit que nos pide la Unión Europea. ¿Eso no va a afectar a las comunidades autónomas? Porque yo creo que sí, que de una manera u otra va a afectar y eso va a suponer que tengamos muchos menos ingresos en Extremadura. Y eso no lo está contemplando la consejera. Hace unos días entré en casa de un anticuario en Montijo, Mario, que es buen amigo mío, y me encuentro un libro. Me decía que ese libro tenía muchas novias, pero yo me llevo muy bien con él. Se llamaba Eufema Mérida y era una novela de Mérida, pero el prólogo que lo hace ella, pues es una mujer adelantada en el tiempo, en su tiempo sobre todo, y era curioso porque en el prólogo comienza diciendo que un ama de llave que llega a una casa y se encuentra que cuando abre los armarios se encuentra una ropa preciosa, carísima, tremenda, y que cuando iba a poner las sábanas en las camas y demás se encontraba con unas colchas bordadas, una sábana de lino preciosa, de lujo todo. Pero cuando llegó a la cocina, abrió la alacena y no había nada. Y ella pensaba que en aquella casa tan preciosa, tan grande, resulta que no tenían ni para comer. Y lo hacía la comparación con el alcalde de Mérida. Y cuando llega el alcalde de Mérida allí, tenía lo que el ama de casa tenía en... Y esta mujer, a ver si lo tengo aquí, sí, la tengo, pero vamos, cuando escribía esto, y tengo aquí algunas de las páginas, pero todas estas son las páginas del libro, a ver dónde tengo yo el libro, bueno, era del año 1935. Y de 1935. Y esta mujer, que era de Almendralejo, que escribió varios libros, el alcalde era Asensio Masegosa, que era republicano. Y como comentaba, cómo se las tenía que ver y desear en la ciudad de Mérida para poder continuar por tener una peseta. Me imagino que esto es lo que está pasando aquí, ahora mismo. Que tenemos una región muy bonita, que tenemos lo demás, pero que no hay un duro para ciertas cosas. Bueno, menos duros había en el año 2011 y pudimos salir adelante. Al final, yo creo que... Mira, aquí se llama Ifeda en Mérida, novela por Regina Merchán Vargas, 1935. O sea que... Dinero, si se quiere, yo entiendo que existen unos márgenes. En los últimos años hemos incumplido el objetivo de déficit insistentemente. Eso quiere decir que al final hemos tenido más gastos de los contemplados en los presupuestos originalmente. Y eso quiere decir que si ese objetivo de déficit se puede incumplir, aunque sea de manera moderada, eso lo podremos contemplar desde el primer minuto. ¿Para qué? Para que los gastos vayan a aumentar la calidad de vida de las extremeñas y los extremeños y no vaya a pagar deuda, que es lo que está pasando. Que el dinero entra en nuestra comunidad autónoma, pero va a pagar deuda. Y lo que no podemos es subyugar la calidad de vida de las extremeñas y los extremeños a insistentemente pagar una deuda pero que ellos no han creado. Oye, claro. ¿Y a ti, Jara, qué te ha parecido el gobierno? Digo, el gobierno que se ha nombrado por Rajoy. Continuista. Me parece un gobierno muy parecido. Las carteras económicas son prácticamente iguales, la de Hacienda, la de Economía, la de Empleo, son prácticamente iguales que la última legislatura. Por tanto, yo no sé si esa necesidad de diálogo que tiene que haber esta legislatura de verdad va a poder ser llevada a cabo por un gobierno que es muy similar al anterior. Bueno, pues claro, cada uno puede etiquetarlo como considere. Yo sí creo que
que deberían seguir como han seguido, por ejemplo, ministras como Fátima Báñez, ministra de Empleo, con los resultados que hemos tenido en el último año, por decir una última cifra. Creo que se han hecho cosas muy bien, creo que el ministro de Economía ha salvado una situación que nada tiene que ver con la que nos encontramos en el año 2011. Creo que Mariano Rajoy en este caso ha sabido hacer equipos para circunstancias extraordinarias, llámese 2011 o llámese 2016, con esto que decía Jara de que tienen que tener cintura para poder dialogar. Yo estoy convencida que es que se tienen que adaptar a la realidad. O sea, al final no nos queda otra que hablar porque el Parlamento habla por sí solo. No tenemos una mayoría absoluta y todas las leyes que salgan aprobadas del Congreso de los Diputados tienen que ser consensuadas, que creo también que es una oportunidad que tenemos, una oportunidad en esta legislatura para que negociemos leyes importantes, como está pasando en Europa, que al final perduran en el tiempo, porque mañana llegará otro gobierno y al ser una ley que está consensuada por todos los grupos parlamentarios, no vendrán con la intención de modificarla. Con vosotros no he charlado de una cosa, pero me gusta incidir en ciertas cosas. Yo soy un poquito pesado. Que me pareció horroroso Jara y Gemma. Horroroso. Y yo buscaba quién de la Guardia Civil lo ha hecho y le daba un buen escarmiento. Porque tanto los jueces como los guardias civiles también se equivocan. Y si se equivocan de una manera que no es buena, pues habrá que darle su merecido también. Me estoy refiriendo a esas páginas de la prensa cuando aparecen esposados los de la UPA-UCE, que eso tendrán que decirlo los jueces antes. Pero una persona que aparezca en los medios de comunicación esposada me parece una auténtica monstruosidad. Hombre, hay que ser, yo creo que... Y sobre todo una cosa, Jara. Llegan la Guardia Civil a detenerlo. Y qué curioso. Allí existen ya fotógrafos para hacerle la fotografía. O sea, los de la UPA no iban a ser los que le van a dar, pero no tienen ni idea. ¿Quién avisó a esos periodistas? Si a mí me avisan voy para allá, eso está claro. Pero ¿quién los avisó de la Guardia Civil? Porque alguien de la Guardia Civil, y después que el gobierno de la comunidad autónoma se entere de ciertos casos por los medios de comunicación. A ver, ¿En qué país estamos viviendo? por parte, Fernando, porque yo creo que con este tema hay que tener mucha delicadeza, porque al fin y al cabo la UPA es la organización agraria que más representación tiene. Estamos hablando de más de 100.000. Por eso. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta que si la Guardia Civil ha detenido es porque tienen unas órdenes y porque existen unos indicios. La Guardia Civil no detiene a cualquiera. Yo no estoy hablando de detención, estoy hablando y ahora, de la de fotografía. que estamos enjuiciando a una persona, sacándole un medio de comunicación esposado, ya, aunque sea inocente, ya se ha juzgado. Pero Fernando, es que el periodismo tiene una función clara que es la de informar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Pero Igual que se hace de todo. Que yo soy periodista, ¿quién ha avisado? Yo ahí no me voy a meter porque no sé cómo se suelen dar esas noticias, ni quién avisa o quién deja de avisar, ni si se ha avisado de manera malintencionada. Ahí ni siquiera me voy a meter. Pero yo entiendo que los periodistas estuvieran allí no es una cuestión negativa, que es que tienen que informar a los ciudadanos y a las Pero si yo digo que ciudadanas. sea negativa, lo negativa es que estén allí porque alguien de la Guardia Civil, me imagino, porque ¿quién iba a saberlo? Nada más que la Guardia Civil, que iban a detenerlo y el juez, para que estuvieran allí en el momento que están deteniéndolo. Pero mira, Fernando, hay que tener mucho cuidado, como decías ahora, porque en este caso y en el tono que estamos teniendo la conversación, estamos exculpando a los que están detenidos y estamos culpando Exacto. a los que están dando la información y a los que han ido a detener. A los que dan la información, perfecto. Digo, culpando O culpando, a aquellos o culpando que avisan, o porque es que culpando a un estamos guardia enjuiciando a civil una porque persona. estamos poniendo en tela de juicio que ha sido él el que ha mandado o ha dado el chivatazo. Yo también por una parte, todo el respeto a la Guardia Civil, que cuando esto sucede es porque hay indicios suficientes que un juez ha autorizado, y esto no se nos puede olvidar, un juez ha autorizado esta operación. Si eso no lo niega nadie. Vale. Ahora, si yo lo que mantengo y lo que critico es que una persona puede ser inocente, pero en cuanto aparezca en un medio de comunicación esposado, Fernando, ya lo hemos enjuiciado nosotros. Pero caramba, es que y se tiene esto a es lo mejor España. familia, Es que eso es lo que mujer, pasa. Pero es hijo. que esto es España. ¿Cuántos políticos hemos visto, independientemente del partido político que sea,
esposados o haciendo un Pero si registro me das y los hemos enjuiciado porque Pero que me España da somos así, exactamente igual. hacemos Fernando, juicios de mira, valor es que paralelos. Gemma lo acaba de explicar muy bien. Ha habido 7 causas contra miembros de Podemos. Las 7 no han llegado Desestimado. se han desestimado, gracias. Se han desestimado. Pero las 7 han salido en la prensa y las 7 han sido acusadas. Y aquí hemos hablado de ellas muchas Sí, veces. Y pero- hemos acusado a alguien que sí No, que tiene no, una no, causa que yo no abierta. estoy acusando. Pero después no hemos hablado de cómo se han desestimado esas causas, ¿eh? Jara, que yo eso es no lo estoy importante. acusando- yo no estoy acusando ni al periodista, ni estoy acusando al juez. Estoy acusando que hay veces que hay que tener mucho cuidado cuando se da una información. Lo Yo que hay si es que estoy allí- informar yo si bien, estoy allí, Fernando. que yo si estoy allí, la doy. Claro. Lo he Y, dado siempre. y si se Pero lo que desestima, quiero lo que habrá que decirte hacer es dar la información de que se ha cuando aparece en desestimado. un medio de comercio en primera página una persona esposada y al día siguiente resulta que está en libertad, esa persona ya está sentenciada para toda la vida. Claro, pero entonces lo ¿Y que hay que eso hacer justo? es cambiar la manera que tenemos de informar. eso Si, justo? si el primer día está en primera página, porque tiene que ser, es una información prioritaria para que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan, si se desestima al día siguiente, lo que tiene que ser es en primera página también, ¿no? Y que la gente se informe de que eso ya no. que Ya al no es final una que al causa. final no seremos nosotros los que Cuando digan se si rompe son un culpables. vaso es mala manera Que al final, Fernando, de reconstruir. no seremos nosotros los que digamos si son culpables o inocentes, será la justicia. A mí lo que de todo esto Eso es aparte. me parece totalmente desafortunada son las declaraciones de un presidente de la Junta de Extremadura como es el señor Fernández Vara, que por estas circunstancias judiciales que nos encontramos en este momento plantee la opción de retrasar las elecciones al campo, olvidándose de la separación de poderes, porque al Exacto. final, ¿en qué queda todo esto? ¿Hay un procedimiento abierto por UPA, UCE o sindicatos o quien sea? Que lo hemos visto también muchas veces a nivel nacional. O sea, ¿sale un escándalo político y por eso tenemos que cambiar o retrasar las elecciones generales? O sea, hay que tener mucho cuidado también con las declaraciones que se hace, porque uno no habla en nombre de Guillermo Fernández Vara o de Gemma Cortés o de Jara Romero, habla en nombre del presidente de la Junta de Extremadura. Y plantear la opción, simplemente plantearla, de que podamos retrasar las elecciones al campo por estas circunstancias, a mí sinceramente me parece muy grave. Es que a lo mejor resulta que todo esto es por algo, ¿eh? Pero entonces A lo mejor resulta seguimos que estos enjuiciando chivatazos y demás como estamos es haciendo porque toda va a haber España. va a haber unas elecciones dentro de poco en el campo y como la UPA tiene 10.000 afiliados, a lo mejor los otros que tienen muy poquito. ¿Pero tú crees que lo la Guardia tienen que Civil se puede despertar manipular de para esta decir, forma? A ver si se vienen con nosotros, que hay. Hay que tener en mucho este cuidado con mundo esas de- afirmaciones, Fernando, porque nosotros podemos opinar y opinar como Ay, pues, hacemos el estamos resto aquí de para la España. tertulia para opinar. Sí, pero me refiero que estamos diciendo que estamos enjuiciando ya a los sindicalistas de UPA-UCE mediáticamente, pero te decía que como lo hace el resto de España, que al final hacemos juicios paralelos en los medios de Ahí es comunicación. lo que no se puede. Claro, pero lo hacemos a todo el mundo, sean sindicalistas, sean políticos, sea A todo el Isabel mundo Pantoja, no. sea quien sea. No, a todo el mundo no. Sí, Hay bueno, gente que se está Fernando. librando. Ahí tienes a los Puyol, No que sí estamos han aparecido, pero ninguno lo he visto esposado y ninguno lo han metido en la cárcel y estamos hablando de miles de millones de euros. Vale, pero nosotros estamos a todo el opinando de que mundo son no es lo culpables mismo, ¿no? o no. O sea, pero estamos Los opinando. jueces nos han tapado a todo el mundo lo mismo, ¿no? Bueno, pues yo, Hay gente que, yo sí que- creo, que yo lo sí miran de creo una en manera y la otros lo justicia, miran ¿qué de vamos a hacerle? otra. Y esa es una opinión que tengo yo que es más clara que el agua. No, pero es importante lo que señalaba Gema. Un proceso judicial nunca jamás puede interponerse en un proceso democrático como esto, porque es separación de poderes, es constitucional básico y es imposible que esto lo que produzca es que se retrasen las elecciones cuando llevamos años y años y años sin que haya unas elecciones al campo. ¿Que podrán tener todas las faltas que quieran señalarse? Evidentemente. Y que tendrán que mejorarse. Pero, hombre, que exista democracia Pero dentro de también nuestro es campo curioso- es fundamental, ¿no? Es curioso que salga esto que tampoco es un dineral de tantos años. Pues a lo No, mejor era pero necesario, Fernando. son Sí, 2 sí, millones es de euros que necesario, no me gustaría a mí pero estar en la piel de los agricultores y que ganaderos. curioso ya que son en varios años, que los años es cuando estabais vosotros, ¿eh? Pero nada, Cuando ocurrió nada, esto, nada ¿eh? que ver tiene con el Ah, bueno, gobierno. ya, pero digo que Y cuando si también tiene que ver, ya gobernamos llamará a la vosotros. justicia a la administración. Por ahora Y no lo ha resulta hecho. Y resulta que ahora que va a haber una elección al campo, salta a la palestra esto. Pero es que a lo mejor era necesario. Claro. Mira lo que ha pasado con los ERE en Andalucía, Fernando. Claro. Es que la democracia lo que hace es que se pueda controlar todo lo que pasa en nuestro sistema. Y es que a lo mejor tiene relación, pues a lo mejor la tiene. Pero es que es necesario. Pero es que es dinero exista público y hay control que desde velar la por ello, democracia de claro. los ciudadanos y las ciudadanas. Porque es su dinero. El oportunismo es malo, ¿eh? Es que. Sobre todo por el perjuicio que puede conllevar a las personas que hay en este momento. Porque de los 7, 5 están en la calle,
Y dos, ya Pero veremos. tú lo llamas oportunismo porque ahora mismo está siendo la excepción porque no hay elecciones al campo. Si las elecciones al campo fueran un continuo, a lo mejor es que esto no pasaba siquiera. No lo puedes tachar de oportunismo, porque precisamente que haya unas elecciones en el campo lo que debería de ser es norma, no excepción. Sí, pero las normas tienen que ir acompañadas de ciertos condicionamientos. Claro. Sí, pero que esto es un mandato del Parlamento, porque ¿eh? cada vez que hay unas elecciones, pero te pasa en el PP, pasa en el PSOE y pasa también en Podemos, que cuando hay unas elecciones de algo, ¡uy!, aparece un escandalito. Es curioso que aparezca el escándalo. Las elecciones que va a haber en Madrid, el escándalo del pisito del niño. ¿Cuántos años hace eso? Unos pocos. Pero mientras ¿Y que cuándo se ha aparecido? Pero que mientras que se Cuando se conozca la presenta verdad, a Podemos más vale en Madrid. temprano que No es casualidad tarde. eso. Puede que no sea casualidad, Fernando, pero él ha salido y ha dado las explicaciones pertinentes. Y no es malo que se expliquen las cosas, ¿eh? No es malo que se No, expliquen sí, las no. cosas. El problema es que no malo que se convencen. enjuicia. El problema es que las explicaciones no convencen. Bueno, a nadie. Pero bueno. Resulta que ahora el que he tenido yo que arrear la tertulia ha sido yo, ¿eh? Bueno, nunca Yo con tarde. yo con todas las dos. Sí, porque si no esto es vamos. Que sí, en el PSOE, que es el gobierno. Claro. Hasta llegó el gordillo que le la cartilla. Pero porque si no estoy yo aquí, ¿eh? Gemma, muchísimas gracias por estar aquí Muchas con gracias nosotros. a Hasta el próximo vosotros. miércoles. Ahora, la verdad es que da gusto tener políticas así. Porque se puede discutir, se puede estar uno de acuerdo, pero sobre todo en unas tertulias de estas, que haya la cordialidad y sobre todo las buenas formas. Esas que nunca se pierdan. Bueno, no se van a perder mientras esté yo aquí dirigiendo esta tertulia. Eso por descontado. Aunque aquí el que más arrea soy yo. Lo dicho, Gracias, muchísimas Fernando. gracias. Y hasta el próximo miércoles, que volveremos a estar con todos ustedes.